¿Te has preguntado, tu empresa puede usar la imagen, la voz, el rostro de una persona trabajadora en redes sociales, anuncios, campañas comerciales o incluso inteligencia artificial solo porque esa persona trabaja para ti? Esa es la pregunta con la que quiero iniciar esta segunda parte, porque en nuestro video anterior hablamos de las reformas laborales publicadas el 1 de mayo del 2026. Jornada laboral, registro electrónico, horas extras, descansos, multas e inspecciones. Hoy vamos a continuar con otra reforma distinta, publicada el 14 de mayo de este mismo 2026, que toca un tema nuevo: imagen, voz, artistas, tecnología e inteligencia artificial. En la primera parte de esta serie hablamos de la reducción gradual de la jornada laboral, del registro electrónico de la jornada, de las reglas sobre horas extraordinarias, del descanso semanal, de la prima dominical, de las multas y de los riesgos para el patrón cuando no documenta correctamente sus relaciones laborales. Si no has visto esta cápsula, te recomiendo buscarla en nuestro canal de YouTube, @FiatLegal, porque sirve como base para entender el contexto general de fiscalización laboral que estamos viviendo. Pero hoy vamos a revisar una reforma diferente. Se trata del decreto publicado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. Esta reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el 15 de mayo de 2026. La diferencia entre ambas reformas es muy importante. La reforma del 1 de mayo tiene un impacto general en prácticamente todos los patrones. Regula jornada laboral, horas extraordinarias, descanso semanal, registro electrónico y sanciones. En cambio, esta nueva reforma tiene un enfoque más especializado, se dirige principalmente a personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes y regula con especial cuidado el uso de su imagen o voz mediante sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Sin embargo, que sea una reforma especializada no significa que sea relevante para las empresas ordinarias. Al contrario, esta reforma debe leerse como una advertencia jurídica para cualquier empresa que usa personas en videos, fotografías, reels testimoniales, podcasts, campañas publicitarias, anuncios pagados, capacitaciones grabadas o contenido institucional. Tal vez tu colaborador no sea artista en sentido técnico, pero su imagen, su voz y su identidad siguen siendo bienes jurídicamente protegidos. En términos sencillos, la reforma del 1 de mayo te obliga a preguntarte: ¿cómo administro el tiempo de trabajo en mi empresa? La reforma del 14 de mayo te obliga a preguntarte: ¿cómo uso la imagen, la voz y la presencia digital de las personas que trabajan o colaboran conmigo? Y aquí aparece el punto final. La reforma del 14 de mayo no convierte automáticamente a cualquier trabajador en artista. Un asesor inmobiliario que aparece ocasionalmente en un reel mostrando una propiedad no necesariamente se vuelve actor, locutor o artista intérprete. Una recepcionista que sale en una fotografía institucional no necesariamente queda bajo el régimen especial de artistas, pero si la empresa empieza a utilizar su imagen y su voz con fines comerciales, publicitarios o tecnológicos, sí necesita documentar ese uso. Ahora bien, ¿en qué se reformó exactamente? En la Ley Federal del Trabajo se reformó la denominación del capítulo 11º del título 6º para quedar como personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. También se reformaron los artículos 304 y del 307 al 310 y se adicionó el artículo 305 bis. En paralelo, se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, entre ellos los artículos 10, 47, fracción primera, del 73 al 75, 87, 102, 116, 118 y otros vinculados con derechos conexos, imagen, voz, interpretación y ejecución. El primer artículo laboral que debemos revisar es el artículo 304. Este precepto establece que las disposiciones del capítulo se aplican a las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes en términos del artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que actúen, es decir, en teatros, cines, centros nocturnos o variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje o en cualquier otro lugar o entorno donde se lleve a cabo la interpretación y la ejecución. Y esta expresión final, cualquier otro lugar o entorno, es muy importante. El derecho laboral está reconociendo que la interpretación y la ejecución ya no ocurren solamente en escenarios tradicionales. Hoy pueden ocurrir en plataformas digitales, producciones para redes sociales, campañas audiovisuales, doblajes remotos, contenidos para streaming, anuncios digitales, videojuegos, podcasts, canales de YouTube, TikTok, Instagram o cualquier otro espacio en el que una persona preste un servicio artístico, interpretativo o de ejecución. Aquí debemos notar algo: la reforma no se queda en el mundo del espectáculo tradicional. Ya no
habla solamente del teatro, del cine o la televisión. La norma se abre a nuevos entornos y eso incluye el entorno digital. Por eso, aunque el destinatario técnico de la reforma sea el artista, intérprete o ejecutante, el mensaje de cumplimiento alcanza a cualquier empresa que produce contenido. El mencionado artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos ayuda a entender quién entra en esa categoría. Conforme a esta disposición, los términos artista, intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, locutor, locutor comercial, actor de doblaje, cantante, músico, bailarín o cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística, una expresión del folclore, una actividad similar, aunque no existe un texto o sistema de notación previo. El propio artículo aclara que los extras y los participantes eventuales no quedan incluidos en esta definición. Esta última precisión es relevante para el patrón. Como vemos, no todo el que aparece en cámara es artista. No todo el que participa en un video entra en el capítulo especial, pero si contratas a alguien para narrar, locutar, actuar, cantar, interpretar, ejecutar o representar un contenido, entonces debes revisar con mucho más cuidado si estás dentro del régimen especial. Pensemos en un ejemplo. Si contratas a un locutor para grabar la voz institucional de tu empresa, estás frente a una persona que puede encuadrar como artista, intérprete o ejecutante. Si contratas a una actriz para una campaña comercial, también. Si contratas a un actor de doblaje para adaptar contenido, también. Si contratas a un músico para interpretar una pieza dentro de un anuncio, también. En esos casos, el contrato no puede ser genérico. Tiene que cuidar las condiciones laborales, los derechos de imagen, voz, interpretación y remuneración. Pero pensemos en otro ejemplo. Si un colaborador de tu empresa inmobiliaria aparece en un reel mostrando una casa, explicando las amenidades de un departamento o dando un saludo institucional, no estamos frente a una persona trabajadora artista, a menos que no sea como tal, o ejecutante en el sentido estricto. Aún así, desde la perspectiva preventiva, debes contar con una autorización expresa para usar su imagen y voz en redes sociales, en el sitio web, pauta pagada y materiales institucionales. Y aquí está la gran enseñanza de la reforma. Aunque no todas las empresas contratan artistas, casi todas las empresas modernas producen contenido. Y si produces contenido, usa rostros, voces, nombres, testimonios, imágenes, videos y mensajes. Por lo tanto, necesitas una política clara sobre uso de imagen y voz. La disposición más novedosa de esta reforma laboral es el nuevo artículo 305 bis de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo establece que los contratos que regulan la relación laboral de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes se deberán estipular de manera específica las condiciones y la remuneración correspondiente para la utilización de la imagen o voz a través de sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Este artículo es el corazón de la reforma. El legislador está diciendo algo muy concreto. Si vas a usar la imagen o la voz de una persona artista mediante inteligencia artificial o mediante cualquier otra tecnología, no basta con una autorización general. No basta con decir cedo mis derechos. No basta con pagar una sesión de grabación. No basta con tener el video en tus archivos. Debe haber condiciones específicas y debe haber remuneración correspondiente. Esta reforma es importante porque la inteligencia artificial ya puede clonar voces, recrear rostros, generar avatares, doblar contenidos, simular actuaciones, producir nuevas locuciones a partir de grabaciones previstas y modificar digitalmente la presencia de una persona. Antes, si querías una nueva campaña con la voz de un locutor, tenías que volverlo a contratar. Hoy técnicamente podrías entrenar un sistema con su voz y generar frases nuevas. Precisamente ahí es donde aparece el problema jurídico. El contrato debe responder preguntas muy concretas. ¿Para qué se usará la imagen o la voz? ¿En qué plataformas? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué territorio? ¿Con qué tecnología? ¿Puede usarse en redes sociales? ¿Puede usarse con pauta pagada? ¿Puede usarse en televisión, radio, podcast, videojuegos, doblaje, streaming o plataformas futuras? ¿Puede entrenarse un sistema de inteligencia artificial con esta voz? ¿Puede crearse un avatar? ¿Puede modificarse el rostro? ¿Puede usarse después de terminada la relación laboral? ¿Habrá pago adicional? Si el contrato no responde esas preguntas, el patrón queda expuesto y la exposición no es solamente laboral, también puede ser autoral, civil, de datos personales, publicitaria y reputacional. En un entorno digital, un conflicto de uso de imagen o voz no se queda en una demanda, puede convertirse en una crisis pública. La reforma también modificó el artículo 307 de la ley, el que establece que no es violatorio el principio de igualdad de salario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. En una empresa ordinaria, el principio general es que a trabajo igual, en condiciones iguales, debe corresponder salario igual, pero en el mundo artístico la lógica es diferente. El valor de la prestación puede variar por la categoría del
papel, la trayectoria, la presencia pública, la función dentro de la obra, la voz, el reconocimiento o la relevancia de la interpretación. No cobra lo mismo un actor principal que una participación secundaria. No cobra lo mismo una voz institucional reconocida que una intervención menor. No cobra lo mismo un músico solista que un ejecutante de acompañamiento. Para el patrón, este artículo permite pactar remuneraciones distintas, pero la diferencia debe estar justificada por razones objetivas vinculadas con la categoría, la función, la representación, la actuación o la persona, artista, intérprete o ejecutante. Si vas a pagar distinto, documenta el porqué. En materia laboral, la justificación no debe quedarse en la mente del empresario, debe quedar en el contrato, en la orden de producción, en la descripción del servicio o en el expediente. La reforma al primer párrafo del artículo 308 señala que para la prestación de servicios de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes fuera de la República deberán observarse las normas contenidas en el artículo 28 y las demás aplicables. Importa porque los servicios artísticos son especialmente móviles. Un cantante puede presentarse fuera del país, un actor puede grabar en el extranjero, un locutor puede participar en una campaña internacional, un músico puede ejecutar una obra para una producción regional, un doblajista puede prestar servicios vinculados con contenidos que se explotarán fuera de México. En esos casos, el patrón debe tener especial cuidado con las condiciones escritas, viáticos, traslados, hospedaje, salario, riesgo, repatriación, vigencia del contrato, etc. El artículo 309, también reformado, establece que la prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia de la persona trabajadora, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo que sean aplicables. En términos sencillos, si una persona artista vive en Guadalajara y debe prestar servicios en la Ciudad de México, en Monterrey, en Cancún, en Tijuana, en cualquier otro lugar distinto a su residencia, el patrón debe prever condiciones de traslado, estancia y prestación de servicio. Lo informal, nuevamente, se vuelve riesgoso. Finalmente, el reformado artículo 310 establece que cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a las personas trabajadoras artistas camerinos cómodos, higiénicos y seguros en el local donde se preste el servicio. Este artículo puede parecer menor frente al tema de la inteligencia artificial, pero no lo es. La reforma no solo protege la explotación tecnológica de la imagen y la voz, también recuerda que el trabajo artístico sigue siendo trabajo y como trabajo exige condiciones dignas, seguras e higiénicas. Entonces, si tuviéramos que resumir esta reforma en términos prácticos, diríamos lo siguiente: se actualiza el régimen laboral de artistas, intérpretes o ejecutantes, se reconoce que la interpretación puede darse en entornos tradicionales o digitales, se exige que los contratos regulen expresamente el uso de la imagen o la voz mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, se permite diferenciar salarios por categoría, función o actuación, se actualizan reglas para servicios fuera de la residencia o fuera del país y se mantiene la obligación patronal de proporcionar condiciones adecuadas cuando la naturaleza del trabajo lo requiere. La pregunta empresarial es inevitable. ¿Esto aplica a todos los patrones? Directamente, no. Aplica de manera especial a quienes contratan personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, pero indirectamente deja una lección para cualquier empresa. Si usas imagen, voz, nombre, rostro o presencia digital de tus colaboradores, documenta. Si además piensas usar inteligencia artificial, documenta todavía más. Y si el contenido tiene fines comerciales, publicitarios o institucionales, no lo manejes como un simple favor interno. Manejarlo mal puede abrir conflictos laborales, autorales y reputacionales. No es lo mismo una empresa que contrata formalmente artistas, intérpretes o ejecutantes que una empresa que solo utiliza ocasionalmente la imagen de sus colaboradores en redes sociales. Si eres una productora audiovisual, agencia de publicidad, televisora, radiodifusora, empresa de doblaje, plataforma de contenido, empresa musical, agencia de talentos, organizadora de espectáculos, medio de comunicación, estudio de grabación, canal digital o marca que controla locutores, actores, cantantes, músicos, bailarines o narradores, la reforma te impacta de manera directa. En esos casos, tus contratos deben actualizarse para regular imagen, voz, interpretación, ejecución, inteligencia artificial, tecnología, vigencia, territorio, plataformas y remuneración. En cambio, si tienes una empresa ordinaria, como una inmobiliaria, un despacho, una clínica, una escuela, un restaurante o una firma de servicios, el impacto puede ser indirecto, aunque no por eso irrelevante. Si utilizas a tus colaboradores en videos, fotografías, testimoniales, reels, anuncios, campañas pagadas, capacitaciones grabadas con contenido institucional, debes documentar el uso de la imagen y voz. Tal vez no estés frente a un artista, intérprete o ejecutante, pero sí estás usando atributos personales para fines comerciales o institucionales. Y recuerda el gran avance en temas de derechos humanos, y la voz y la identidad son uno de ellos.
Aclaremos algo, sobre todo para cualquier persona empresaria. La reforma del 14 de mayo no convierte automáticamente a tus colaboradores en artistas, pero sí confirma una tendencia. La imagen y la voz tienen valor jurídico y económico y su uso debe ser autorizado. En otras palabras, no confunda relación laboral con autorización ilimitada de imagen. Que alguien trabaje para ti no significa que puedas usar su rostro, su voz o su presencia digital en cualquier campaña, por cualquier tiempo y en cualquier plataforma. La Ley Federal del Derecho de Autor refuerza esa lógica. El artículo 87 establece que la imagen, incluida la voz, de las personas artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de sus personajes, solo puede ser usada o publicada con su consentimiento expreso o con el de sus representantes o titulares de derechos correspondientes. Además, la protección abarca resultados generados por sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Esta regla tiene una consecuencia práctica. Si contrataste a una persona artista para una campaña, no basta con tener el video, no basta con haber pagado la sesión, no basta con que haya acudido al foro o al estudio. Debe revisar para qué autorizó el uso de su imagen o voz. ¿Era para una campaña específica? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué redes? ¿Para televisión? ¿Para radio? ¿Para pauta pagada? ¿Para México o el extranjero? ¿Para plataformas futuras? ¿Para inteligencia artificial? La reforma también precisa algo muy relevante en materia publicitaria. El artículo 73 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que son contratos publicitarios los que tienen por finalidad la explotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier forma o medio de comunicación. El artículo 74 establece que los anuncios publicitarios o de propaganda podrán difundirse hasta por un periodo máximo de 6 meses a partir de la primera comunicación. Concluido su plazo, su comunicación deberá retribuirse por cada periodo adicional de 6 meses. Esto es de enorme importancia para agencias, marcas y empresas que hacen campaña. Si contratas una voz, una interpretación, una ejecución o una imagen para publicidad, no debes asumir que puedes usarla indefinidamente. La ley exige revisar temporalidad, remuneración y autorización. Además, después de transcurrir un año desde la primera comunicación, los autores y titulares de derechos conexos deberán autorizar cualquier uso adicional, actualizando el valor de la contraprestación conforme a la inflación y a valores actuales del mercado. Pensemos en un ejemplo. Contratas a una locutora comercial para grabar un anuncio de tu empresa. El anuncio funciona muy bien y decides seguir usándolo durante 2 años en redes sociales, radio digital, YouTube y pauta pagada. Si tu contrato no previó vigencia, plataformas, territorio, remuneración adicional y condiciones de reutilización, puedes tener un problema. Y si además usas esa voz para entrenar un sistema de inteligencia artificial que genere nuevas frases, el riesgo aumenta considerablemente. Otro ejemplo. Contratas a un actor para representar a un cliente en una campaña de servicios financieros o inmobiliarios. El contrato habla de una campaña específica, pero después tu empresa edita el video, cambia el guión, usa fragmentos para otros anuncios y mantiene la campaña en redes de manera indefinida. Si no hay autorización clara, el problema ya no es solo laboral, puede ser autoral, civil, publicitario y reputacional. Ahora llevémoslo a una empresa común. Imagina que tu agente de ventas aparece en un reel mostrando sus artículos. Este asesor no fue contratado como actor, ni como locutor, ni como artista. Probablemente no aplica el capítulo especial de artistas, pero si el video se convierte en anuncio pagado, se usa en varias plataformas, se conserva después de que termina la relación laboral o se edita para crear nuevos contenidos, lo prudente es tener una autorización escrita de uso de imagen y voz. Y es importante, incluso si el agente de venta recibe el beneficio de la viralidad en un principio. Aquí aparece una recomendación de cumplimiento sencillo. Toda empresa que produzca contenido debe tener cuando menos una política de uso de imagen y voz. En esa política debes distinguir entre colaboradores ordinarios, prestadores de servicios, influencers, locutores, actores, modelos, músicos, fotógrafos, productores y artistas, intérpretes o ejecutantes. No todos tienen el mismo régimen jurídico, pero todos requieren documentación adecuada. La reforma también se conecta con los derechos de las personas artistas, intérpretes o ejecutantes en el artículo 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que reconoce el derecho a oponerse a la suplantación de sus interpretaciones o ejecuciones por sistemas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que genere clones de sus interpretaciones o simule su voz de manera identificable cuando esa conducta no sea parodia, sátira o imitación creativa y tenga por objeto o efecto sustituir su presentación profesional. Esta es una respuesta del legislador ante un problema real, pues la tecnología capaz de imitar voces, recrear interpretaciones o generar clones digitales o simular actuaciones podría generar el uso del actor sin el pago de beneficios.
De ahí la reforma. Surge porque el mundo del trabajo creativo ha cambiado. La inteligencia artificial generativa puede crear contenidos nuevos a partir de grabaciones, imágenes, voces y actuaciones previas. Eso puede reducir costos para las empresas, pero también puede desplazar al trabajo humano, precarizar contrataciones y explotar la identidad de una persona sin pago adicional. A nivel internacional, esta preocupación también se ha vuelto evidente. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la inteligencia artificial generativa puede afectar empleos, transformar tareas y exigir nuevas respuestas de política laboral, especialmente cuando la tecnología automatiza funciones cognitivas, creativas o de comunicación. México está respondiendo a una conversación global sobre inteligencia artificial, trabajo, derechos y remuneración. Así que seamos claros, si como patrón vas a utilizar la tecnología sobre la imagen o la voz de una persona, no lo trates como un accesorio, trátalo como un derecho. Y si vas a monetizar su uso, trátalo como una prestación que debe estar regulada y en su caso remunerada. Ahora hablemos de las multas, sanciones y las consecuencias que tiene la multa. La reforma del 14 de mayo del 2026 no incorporó dentro de la Ley Federal del Trabajo una multa laboral específica equivalente a la del registro electrónico de la jornada que vimos en la reforma del 1 de mayo. Es decir, no hay un nuevo artículo que diga expresamente, por no pactar el uso de la imagen o voz mediante inteligencia artificial se impondrá una multa laboral de tanta suma. Sin embargo, eso no significa que el incumplimiento sea inocuo. La primera consecuencia es contractual. Si el artículo 305 bis exige que los contratos laborales de personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes se estipule de manera específica las condiciones y la remuneración para utilizar su imagen o voz inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, entonces un contrato omiso, ambiguo o genérico puede generar una controversia laboral. El patrón podría enfrentar reclamaciones de pago, diferencias de remuneración, nulidad o ineficacia de cláusulas, indemnizaciones o conflictos por el uso no autorizado. La segunda consecuencia es autoral. La Ley Federal de Derecho de Autor sí contiene un régimen de infracciones. La reforma incorporó obligaciones y derechos vinculados con imagen, voz, inteligencia artificial, publicidad, interpretación, locución, doblaje y ejecución. Por ejemplo, el artículo 231, fracción segunda, se reformó para considerar la infracción en materia de comercio utilizar la imagen o voz de una persona, artista, intérprete o ejecutante, sin la autorización de sus titulares o causales. En materia de sanciones, la Ley Federal de Derecho de Autor prevé multas administrativas para infracciones en materia de comercio. El artículo 232 establece sanciones económicas para los supuestos del artículo 231. No los vamos a ver aquí. De acuerdo con el decreto, también se reformaron las fracciones 1 y 2 del artículo 232, por lo que el uso no autorizado de imagen o voz puede generar consecuencias económicas fuera del ámbito estrictamente laboral. La tercera consecuencia es civil. El uso indebido de imagen, voz, nombre, identidad o atributos de la personalidad puede generar reclamaciones por daños y perjuicios, daño moral o afectación a derechos de la personalidad, dependiendo del caso concreto. Si una empresa usa la voz de una persona para una campaña que no autorizó o si recrea digitalmente su rostro para asociarlo con un producto, servicio o mensaje que no aceptó, puede existir una afectación patrimonial y extrapatrimonial. La cuarta consecuencia es de datos personales. La imagen y la voz pueden constituir datos personales y en ciertos casos su tratamiento puede requerir aviso de privacidad, consentimiento y finalidad determinada. Si una empresa recolecta, almacena, edita, publica, transforma o reutiliza videos, fotografías o audios de colaboradores, clientes o talento contratado, debe cuidar también su cumplimiento en materia de protección de datos personales. La reforma laboral no sustituye esta obligación, la vuelve más viable. La quinta consecuencia es reputacional. En la era digital, una controversia por uso indebido de imagen o voz no necesariamente empieza en tribunales. Puede empezar en redes sociales. Un artista, locutor, colaborador o influencer puede denunciar públicamente que una empresa usó su imagen, clonó su voz o mantuvo una campaña sin su autorización. Aunque la empresa después gane judicialmente, puede perder reputacionalmente. Y en negocios modernos, reputación también es patrimonio. Por eso cuando hablamos de multas no debemos ver solo la cantidad, debemos ver el mapa completo de riesgos. Reclamación laboral, infracción autoral, daño civil, incumplimiento de datos personales, crisis reputacional, pérdida de campaña, retiro de materiales, renegociación forzada y costo de defensa legal. Ahora bien, ¿qué debe hacer el patrón para prevenir estos riesgos? El primer paso es identificar qué tipo de persona estás contratando. No es lo mismo contratar a un empleado administrativo, a un asesor comercial, a un influencer, a una modelo, a un actor, a un locutor comercial, a un músico,
específico a un fotógrafo o a un productor audiovisual. Cada figura exige un documento distinto. El segundo paso es identificar qué vas a usar. Vas a usar su nombre, su imagen, su voz, firma, personaje, interpretación, ejecución, guión, fotografías, videos, audios, material en bruto, material editado, archivos para entrenamiento de inteligencia artificial. Mientras más amplio sea el uso, más precisa debe ser la autorización. El tercer paso es definir dónde y por cuánto tiempo. No es lo mismo autorizar una publicación orgánica en Instagram que una campaña pagada en Meta Ads, en YouTube, en TikTok, en Google, televisión, radio, sitio web, espectaculares, plataformas de streaming o medios internacionales. Tampoco es lo mismo autorizar uso por 30 días, 6 meses, un año o de manera indefinida. En derecho, la temporalidad importa. El cuarto paso es pactar remuneración. Si se trata de personas, trabajadores, artistas, intérpretes o ejecutantes, el artículo 305 bis exige remuneración correspondiente para el uso de imagen o voz mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Y aunque estés fuera del régimen especial, desde una óptica preventiva conviene distinguir entre salario por el trabajo ordinario y contraprestación por explotación publicitaria tecnológica. El quinto paso es regular la inteligencia artificial de manera expresa. El contrato debe decir si permite o no se permite usar la imagen o la voz para entrenar modelos, generar voces sintéticas, crear avatares, modificar rostros, doblar automáticamente, generar contenidos derivados, simular interpretaciones o producir materiales nuevos sin una nueva participación física de la persona. Si no lo vas a permitir, dilo. Si sí lo vas a permitir, pacta límites y remuneración. El sexto paso es prever qué ocurre al terminar la relación. Muchas empresas graban contenido con los colaboradores y después se olvidan que la relación laboral puede terminar. La pregunta es, ¿puedes seguir usando su imagen cuando ya no trabaja contigo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué materiales? ¿Puedes mantener anuncios activos? ¿Puedes conservar videos institucionales? ¿Debes bajar contenido? Todo eso debe estar regulado antes, no cuando ya existe. Pensemos en un ejemplo práctico. Una empresa contrata un locutor comercial para su marca. El contrato debe decir si la voz se usará solo en una campaña, por cuánto tiempo, en qué plataformas, en qué territorio, si podrá editarse, si podrá reutilizarse, si podrá emplearse en inteligencia artificial y qué remuneración corresponde. Si el contrato solo dice grabación de audio para publicidad, probablemente es insuficiente frente al nuevo entorno tecnológico. Otro ejemplo, una productora contrata a una actriz para una campaña audiovisual. El contrato debe regular la actuación, la imagen, la voz, el personaje, la edición, los cortes, las versiones, la temporalidad, los medios de difusión, las renovaciones, la exclusividad, la no competencia, el uso de inteligencia artificial, la remuneración por usos adicionales y las condiciones de revocación o nueva autorización. Si no lo hace, el patrón o contratante puede terminar renegociando bajo precio. La reforma no prohíbe el uso de la inteligencia artificial. Lo que prohíbe en términos prácticos es usarla sin reglas, sin consentimiento, sin condiciones y sin remuneración cuando se afectan derechos protegidos. La tecnología no es el problema es la explotación tecnológica sin contratos suficientes. Desde una perspectiva empresarial, esta reforma debe verse como una oportunidad para profesionalizar contratos. Muchas empresas han trabajado durante años con autorizaciones genéricas, formatos copiados, correos informales o acuerdos verbales. Eso ya no es recomendable. Si el contenido genera valor, el documento que lo soporta debe estar a la altura de ese valor. En Fiat Legal vemos este tipo de reformas con una lógica preventiva. No solo se trata de cumplir el texto de la ley, sino de anticipar dónde pueden nacer el conflicto. Y en materia de imagen, voz e inteligencia artificial, el conflicto puede nacer de una cláusula mal redactada, de una autorización demasiado amplia, de una campaña que se extendió sin permiso o de un uso tecnológico que nadie imaginó al firmar. Llegados a este punto, la pregunta práctica es inevitable. ¿Qué debe hacer el patrón después de esta reforma? La primera recomendación es revisar contratos. Si contratas artistas, intérpretes o ejecutantes, no utilices formatos genéricos. El contrato debe señalar expresamente cuál será el servicio, cuál será la remuneración, qué derechos se autorizan, durante cuánto tiempo, en qué medios, en qué territorio, en qué plataforma, si habrá exclusividad, si habrá renovaciones, si pueden utilizarse inteligencia artificial y si se permite o no la clonación o suplantación de imagen o voz. La segunda recomendación es separar el salario de la explotación tecnológica. No es lo mismo pagar una jornada de grabación, una actuación, una locución o una ejecución musical que pagar el derecho a reutilizar esa imagen o voz en campañas futuras, entrenar un modelo de inteligencia artificial o generar nuevos contenidos. El artículo 305 bis de la Ley Federal del Trabajo exige estipular condiciones y remuneración para utilizar imagen o voz mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. Esa distinción debe quedar en el contrato. La tercera recomendación es revisar tus campañas publicitarias. La reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor también toca los contratos publicitarios. Los anuncios pueden difundirse hasta por 6 meses desde la primera comunicación. Concluido ese plazo, su comunicación debe retribuirse por cada periodo adicional de 6 meses. Después de un año, los autores y titulares de derechos conexos deben autorizar cualquier uso adicional, actualizando la contraprestación conforme a la inflación y valores de mercado. Esto obliga a las empresas a
dejar de pensar que una campaña puede vivir indefinidamente sin revisar derechos. La cuarta recomendación es documentar el uso de imagen y de voz de colaboradores ordinarios. Aunque esta reforma se dirige principalmente a artistas, intérpretes o ejecutantes, cualquier empresa que use sus colaboradores en redes sociales debe ser cuidadosa. Si tu asesor inmobiliario, tu recepcionista, gerente, contador, abogado o vendedora aparece en videos institucionales, reels, TikToks, fotografías, cápsulas, testimoniales o anuncios pagados, lo recomendable es contar con una autorización escrita de uso de imagen y voz, y la autorización debe decir por lo menos que la persona permite el uso de su imagen, voz, nombre y participación audiovisual para fines institucionales, informativos, comerciales o publicitarios de la empresa. También debe precisar en qué medios puede usarse: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, sitios web, WhatsApp Business, campañas digitales, pauta pagada, presentaciones internas o materiales corporativos. Además, debe señalar temporalidad, territorio y qué ocurre si termina la relación. La quinta recomendación es regular expresamente la inteligencia artificial. Aquí no conviene usar cláusulas ambiguas. El contrato o autorización debe decir si se permite o no se permite usar la imagen o voz para entrenar sistemas de inteligencia artificial, generar voces sintéticas, crear avatares, simular interpretaciones, modificar rostro, alterar expresiones, doblar automáticamente o reproducir contenido nuevo sin la participación física de la persona. Si se permite, debe pactarse con claridad. Si no se permite, también debe decirse. La sexta recomendación es evitar la suplantación. La Ley Federal de Derecho de Autor reconoce el derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes a oponerse a la suplantación de sus interpretaciones o ejecuciones mediante inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que genere clones de sus interpretaciones o simule su voz de manera identificable cuando tenga por objeto o efecto sustituir su prestación profesional. Esto es particularmente relevante para empresas que buscan reducir costos creativos. La tentación puede ser clara: contratar una vez una voz, grabar material suficiente y después usar inteligencia artificial para producir cientos de mensajes. Pero si no existe autorización previa, clara y remunerada, la empresa puede estar construyendo una contingencia jurídica. La séptima recomendación es cuidar la prueba. En una controversia, el patrón no se defiende diciendo "si me autorizó". Se defiende exhibiendo el documento donde consta la autorización, y ese documento debe ser claro, firmado, fechado, específico y congruente con el uso real. En esta materia, los correos informales, los mensajes de WhatsApp o las autorizaciones verbales pueden ser insuficientes. También conviene tener una política interna. Una empresa moderna debe saber quién puede grabar contenido, quién autoriza campañas, quién conserva archivos, quién decide si se pacta un video, quién revisa contratos, quién da de baja materiales cuando termina una relación laboral y quién aprueba cualquier uso de inteligencia artificial. Si no existe control interno, el riesgo no nace necesariamente del dueño. Puede nacer del área de marketing, del community manager, de recursos humanos o de un proveedor externo. Pensemos en un último ejemplo. Tu empresa graba una cápsula con un colaborador explicando un servicio. El video se sube a redes y funciona bien. Después se convierte en un anuncio pagado. Luego se cortan fragmentos para TikTok. Más tarde se usa en una presentación comercial. Después el colaborador deja la empresa, pero su imagen sigue apareciendo durante meses. Si no tienes autorización escrita, temporalidad, medios y condiciones de uso, podrías enfrentar un reclamo judicial. Y si además usas inteligencia artificial para recrear su voz o generar nuevos videos con su imagen, el riesgo aumenta en forma sustancial. La conclusión práctica es esta: la reforma del 14 de mayo de 2026 no debe verse como un tema lejano reservado al mundo artístico. Debe verse como un aviso para toda empresa que produce contenido. En la economía digital, la voz, la imagen y la interpretación son activos, y si son activos, deben contratarse, autorizarse, remunerarse y protegerse con técnica jurídica. En Fiat Legal vemos esta reforma desde una perspectiva preventiva y empresarial. No se trata de asustarte ni de frenar tu comunicación digital. Se trata de que puedas seguir produciendo contenido usando redes sociales, contratando talento, grabando campañas y aprovechando tecnología, pero con contratos adecuados, porque una buena estrategia digital sin soporte legal puede convertirse en un problema, y un buen contrato puede permitir que tu empresa crezca sin dejar contingencias abiertas. La reforma laboral del 14 de mayo del 2026 abre una nueva conversación entre derecho laboral, derecho de autor, publicidad, redes sociales e inteligencia artificial. Su destinatario principal son las personas trabajadoras, artistas, intérpretes y ejecutantes, pero su enseñanza alcanza a cualquier empresa que use imagen o voz en contenido comercial. La regla es sencilla: si vas a utilizar la voz, imagen, interpretación o presencia digital de una persona, documenta condiciones, medios, temporalidad, remuneración y límites tecnológicos. En la era de la inteligencia artificial, el consentimiento genérico ya no es suficiente. Es todo por hoy. Soy Quetzal López, abogado con maestría en Derecho Fiscal. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo por WhatsApp o Telegram y no se
se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales como @fiatlegal y @quetzalón. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria con una visión preventiva y empresarial para proteger tu patrimonio, tus contratos, tu contenido y tu negocio.